Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema de reacciones químicas, masa molecular, mol y masa molar. Antes de entrar de lleno en nuestra discusión, quiero destacar y discutir con ustedes varias fechas importantes. La primera de ellas es que nuestro examen será el próximo miércoles 6 de mayo de la clase, o se puede aplazar el mismo hasta el lunes 11 de mayo. Sin embargo, quiero discutir las otras fechas para estar claro con ustedes. El lunes 18 de mayo va a ser nuestra última clase, gracias a Dios. El miércoles 20 usted va a tener el examen parcial, final parcial de ese curso, ¿verdad? Que va a incluir desde lo que comencemos a discutir hoy hasta lo que se discuta ese lunes 18. Si usted toma el examen, si usted toma el laboratorio conmigo, yo he aplazado ese examen de laboratorio, ¿verdad? Buscando el beneficio de la clase, que salgan bien en los temas de la clase. Y así, pero llega un momento que ya hay que darlo. Y si toma el laboratorio conmigo, pues el examen está programado, lo moví, ya que lo iba a dar esta semana, pero lo moví para el jueves 14 de mayo. Hay dos posibilidades. Yo dejo el examen el miércoles próximo, o lo muevo el día 11, como lo había mencionado aquí. Sin embargo, los estudiantes del jueves 14, no hay remedio, mano. Tienen que tomar el examen ese día porque no hay más espacio. Porque a menos que yo se lo dé el 19, pero me parece bien injusto porque el 20 tiene examen. Entonces, pues, si se mueve el examen para el lunes, pues usted entonces pues tiene lunes y jueves examen. Piénselo, me lo puede comunicar por el Blackboard Collaborate. Si ninguno me da opinión, pues se queda el miércoles 6, lo siento. Y si no opina uno también, ¿sabes? Se sigue quedando el miércoles 6 porque no por uno puedo moverlo en esa parte. Ahora, si hay mucha gente que se opone y gente que está asistiendo a la clase, no es que se meta ahora para decir que se opone, pues nada, se tiene que quedar en la fecha original. Así que usted piénselo, evalúelo, me lo puede decir esta noche o me envía un correo mañana y yo pues le planto en el Blackboard en un anuncio qué fecha se decidió. ¿Ok? Segunda cosa bien importante. El miércoles 20 usted tiene que entrar a la hora de la clase. Yo lo voy a poner el examen. Lo lamento mucho si usted no puede tomarlo. Haga los arreglos pertinentes. Yo lo voy a dejar abierto por lo menos hasta el otro día. Pero no puedo dejarlo 3 y 4 días porque es que tengo que entregar notas el día 21. Así que lo lamento mucho. Así que haga sus arreglos. Yo después de esa fecha, por más que usted grite, salte, patalee, lo lamento mucho, yo tengo que entregar nota. Se lo estoy diciendo con tiempo. Se lo estoy poniendo en el PowerPoint, se lo estoy poniendo en el video. Así que usted haga los arreglos para ese día tomar su examen de la clase final, ¿ok? Le lo estoy diciendo con tiempo también para que trate de hacer sus arreglos. Todo cosa de equipo, señal, etcétera, ¿ok? Así que por favor, y si tiene algún inconveniente después de tratarlo, pues me escribe entonces, pero trataremos de ver cómo entonces lo ayudamos, ¿ok? Bien, cualquier duda o pregunta, siéntase en la confianza de comunicármelo, ya sea por el email o a través del email de Blackboard, que es donde yo también les escribo prácticamente todo, o me lo dice a través del Blackboard Collaborate del chat, como usted quiera. Hoy tenemos varios temas para cubrir. Vamos a estar hablando de reacciones químicas y de ecuaciones químicas. Vamos a distinguir entre lo que es masa molecular y peso fórmula. Vamos a definir el concepto del mol y vamos a hablar un poquito del número de Avogadro. Vamos a determinar la masa molar de un compuesto y de un elemento. Y me advierto que va a necesitar por lo menos la tabla periódica. La necesita conseguirla o tenerla disponible para hoy, para que cuando yo comience a sacar información de ella, usted pueda saber de dónde es que yo saco esos números y pueda seguirme. ¿Okay? El tema es bastante matemático, no es matemática complicada, pero usted envuelve matemática, así que por favor trate de tener los materiales con usted. Mira, el tipo de reacciones químicas, esto se le discutió, se supone que se les haya discutido en el laboratorio de química precisamente, y específicamente, no se ría, y específicamente hablábamos que la reacción química es una forma de usted expresar un proceso químico o un proceso donde está ocurriendo un cambio químico.
Y cuando usted tiene básicamente un cambio químico, hay cierto tipo de evidencia que muchas veces usted va a poder ver a través de la misma reacción química o va a poder verlo a través de los resultados que usted demuestra si usted lo está viendo visualmente. Usted lo va a poder saber que ha pasado una reacción, si se libera un gas, si se produce luz, si se forma un sólido insoluble que se llama precipitado, si ocurre un cambio en color, o si el sistema absorbe energía en forma de calor o la libera en forma de calor. A esos procesos se les da el nombre de un proceso exotérmico si la libera la energía en forma de calor, y un proceso endotérmico si absorbe la energía en forma de calor. De lo que hemos visto de la evidencia de las reacciones, también se utiliza una serie de símbolos en las reacciones químicas para identificar, ¿verdad?, dónde se encuentran las especies que participan y el estado físico en el que se encuentran. Básicamente, cuando usted tiene más de un reactivo, usted va a ver que se utiliza el signo de suma para mostrar, o productos, ¿verdad?, para mostrar que más de una especie se está participando, se está formando en la reacción. Se utiliza la flecha para separar los reactivos de la izquierda de los productos que se encuentran a la derecha de la reacción. Si la reacción para llevar a cabo tiene que ser calentada o tiene que aplicarse el calor, usted va a ver este triangulito. Y si el estado físico de los reactivos o de los productos es sólido, se utiliza la letra S. Si es líquido, la letra L. Si es gas, obviamente la letra G. Y si el mismo está en un estado acuoso, esto quiere decir que lo que se forma está combinado o está mezclado con agua, pues se usa el símbolo AQ en inglés, o AC, que representa acuoso. Ok. Entonces vamos a ver ahora un video. Ya yo lo había puesto en el laboratorio, ¿verdad? En el video del laboratorio, pero si usted no toma el laboratorio conmigo, esto es un pequeño video de un programa educativo que se llamaba El Mundo de Big Man, en el cual pues, vamos a ver los diferentes tipos de reacciones químicas. Lester, ¿qué estás haciendo? Volveando. A tu agujero. ¡Sí! Correspondencia. ¿Qué llegó, Lisa? Romy Swanson, de Scott Depot, West Virginia, quiere saber sobre reacciones químicas. Romy, las reacciones químicas suceden cuando ciertos químicos se ponen en contacto con otros químicos y se encuentran sustancias nuevas. Una de las reglas principales sobre las reacciones químicas es que cambian las cosas. ¡Las cosas cambian! Observen. ¡Baraín! ¡Barabán! No es un truco de cámara. Existen muchas clases de reacciones químicas. Les mostraré 3 sencillas que corresponden a la vida cotidiana. ¿Cuál es primero? El primer tipo de reacción química es una boda. Una boda química sucede cuando 2 químicos se sujetan uno al otro para formar un compuesto. A esto también se le llama síntesis. Síntesis. Una combinación de elementos separados o compuestos. Y ahora verán otro ejemplo. Es hora de la boda. Queridos amigos y amigos de los amigos, nos hemos reunido aquí hoy para unir al señor amoníaco con la joven hidrógeno de cloridio en unión matrimonial. Sí, alguno de los presentes conoce la razón por la que los 2 químicos no se deban unir. Que nos hable ahora o que el pico mejor los cierre para siempre. Veamos el falsoscopio. Ah, matrimonio. Vivirán felices para siempre como algo completamente diferente. En este caso, lo nuevo y diferente
es este compuesto humeante de cloruro de amonio. Espero que sean muy felices juntos. ¿Qué te pasa, Lester? Ah, siempre lloras en las bodas. ¡No! Él estaba pisando mi cola. ¿Qué es lo que hemos visto? Que las cosas cambian. ¡Cataplum! Y ahora veremos la reacción química que se puede llamar divorcio. Pero en realidad se conoce como descomposición. Descomposición. La separación de la reacción química. ¿Quién me arrojó eso? Lo que el profesor Cranky está diciendo es que el divorcio químico es lo opuesto a una boda química. En lugar de formar un compuesto, el compuesto se separa. Los átomos se desprenden. Por ejemplo, cuando separamos el agua llamada H2O, tenemos hidrógeno y oxígeno. Ahora tomaré agua y la separaré para que sea hidrógeno y oxígeno. Con el fin de separar el agua, tenemos que usar electricidad. Por eso la batería. Conectémosla. Ya que el agua sola no conduce electricidad, tenemos que agregarle algo para conducir electricidad. Así que le agrego un poco de sulfato de sodio. Como el agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. El tubo que contiene el hidrógeno tiene 2 veces más gas que el tubo que contiene el oxígeno. ¡Ay, lástima! Buena razón. Pero, ¿cómo sabes que uno es verdaderamente hidrógeno? Y el otro es verdaderamente oxígeno. Sí, lleno este tubo de ensayo con hidrógeno y lo acerco al fuego, escucharemos un ligero pop. ¿Listos? Ray necesita una flama. Allá voy, jefe. ¡Ah! Pero, si lleno el tubo de ensayo con oxígeno... Ajá. Ray, necesito carbón encendido. ¡Lo logró! Separó el agua convirtiéndola en hidrógeno y oxígeno. ¡Separación final! Logró hacer 2, le falta 1. Consigue tu química para ser oportuno. La última reacción química se puede comparar con la danza y se conoce como desplazamiento doble. Y esto sucede cuando los elementos o grupos de átomos en 2 compuestos diferentes cambian de socios para formar nuevos componentes. ¡Hey! Corre a la esquina como una gallina. Tu compañera es una mezquina. 2 componentes nuevos. Bien, basta de baile. Haremos una demostración. En cada uno de estos recipientes hay un compuesto químico. Hora de cambiar de compañera. ¡Chispas! ¡Ja, ja, ja! ¡Falsoscopio! Esto es lo que está pasando. Cambian de pareja. ¡Badabín! ¡Badabam! Acabo de hacer un masacote de zarzamora, mejor conocido como silicato de cobalto. Y también hicimos cloruro de sodio. ¿Qué significa? Ya les dijimos, las cosas cambian. Bien, Romy, al son de Scott Depot, West Virginia. Las reacciones químicas suceden cuando la química se une para convertirse en nuevos y diferentes químicos. ¿Dónde suceden las reacciones químicas todo el tiempo? Más cerca de lo que imaginan. Volveremos en un segundo. Si tienen preguntas sobre cómo funciona el mundo, solo escríbanos a... El mundo de Big Man, P.O. Box 30087, Kansas City, Missouri, 64112.
no olvides incluir tu nombre y dirección y tal vez permita que Big Man conteste tu pregunta. ¿Dónde suceden toda clase de reacciones químicas todo el tiempo? En tu cuerpo. Tienes una fábrica química que trabaja dentro de ti 24 horas al día. Millones de reacciones químicas están llevándose a cabo en tu cuerpo en este segundo. Tus células combinan el oxígeno que respiras con el carbón de los alimentos para producir el dióxido de carbono que exhalas. Tu sistema digestivo recibe el alimento que comes y lo convierte en la química que le da combustible a tu cuerpo. Son reacciones químicas hasta los pensamientos que tienes. Siento una reacción química en este momento que me dice que es hora de irnos. Hasta otro día, amigos. En el mundo de Big Man. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a proseguir. Ya vimos ahí, básicamente en resumen, los diferentes tipos de reacciones químicas. Perdone, ahora sí. Bien, en resumen, las reacciones principales de química son las reacciones de combinación, que también se le llaman síntesis, donde usted tiene dos componentes de los cuales se unen para formar uno solo. Tiene el divorcio químico que les había hablado, que es la separación de un componente, se forman dos. Tiene la reacción de desplazamiento, de quítate tú para ponerme yo. Entonces, en la que usted tiene un componente al principio solo, pero ese componente termina unido al final. Y tiene uno en el que está enlazado o unido al principio, pero termina solo al final. Y la otra tipo de reacción era lo que se le conoce como una reacción de desplazamiento doble, en el que básicamente intercambian pareja. Las reacciones de neutralización, que son las reacciones entre un ácido y una base, son un ejemplo también de una reacción de desplazamiento doble. Existe también una reacción adicional que la vamos a ver en el resumen, que se llama una reacción de combustión. ¿Ok? Bien, en las reacciones de combinación, sencillamente sustancias más simples se combinan para formar sustancias más complejas. En este caso, aquí nosotros teníamos a magnesio combinado con oxígeno para formar, espero que se lo sepa por su nomenclatura, óxido de magnesio. Y esta es una reacción de combinación, tenía dos cositas separadas y estas dos cositas terminaron juntas. Otra puede ser una reacción de descomposición. Para que esta reacción de descomposición ocurra, que es la descomposición del clorato de potasio, para formar cloruro de potasio más oxígeno, se está rompiendo el componente en estos dos compuestos. Para que esa reacción ocurra, tiene que usted aplicarle calor. ¿Ok? Una evidencia de esa reacción no sería la liberación de gas. Recuerda que le dije que a veces a través de las mismas reacciones usted va a poder notar si la reacción ocurre, ¿verdad?, por la liberación de gas. Un ejemplo, cambio en color, si lo mencionase, liberación de energía, formación de un precipitado, etc. En las reacciones de desplazamiento sencillo, como bien nos dice, puede darse el caso que un elemento que se encuentre en su estado simple o elemental, desplace o saque a alguien de un compuesto. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo zinc aparece solo en los reactivos, pero termina justo combinado en los productos. El hidrógeno estaba combinado en los reactivos y aparece libre como molécula, pero libre, no está pegado a otro elemento en los productos. Otra evidencia, ¿verdad? En este caso la evidencia es la liberación de gas como un criterio, ¿verdad?, para saber que ha ocurrido una reacción, y es de desplazamiento simple. Otra, pues mírala aquí. El zinc puede desplazar al sulfato de cobre, específicamente desplaza el cobre, y podemos darnos cuenta cómo al principio zinc estaba solo, termina acompañado, y como el cobre que termina acompañado, estaba acompañado, termina solo. Desplazamiento doble es sencillamente aquella reacción donde lo que hay es un intercambio de pareja.
Aquí lo vemos en esta reacción de neutralización entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, en el cual fíjate cómo el hidrógeno no termina con cloro, ni el sodio termina con el OH, así que estos se combinaron para formar un nuevo compuesto y el hidrógeno y el OH se combinaron para formar agua. Lo mismo podemos ver aquí. El ácido clorhídrico reaccionando con el bicarbonato de sodio. Fíjate cómo el hidrógeno no termina con cloro, quien termina es sodio, y el hidrógeno con quien termina es con el bicarbonato, formando ácido carbónico. Ese ácido es muy inestable y se rompen estos dos componentes, por eso es que los indicamos acá, porque muy difícilmente usted lo va a ver esto en una reacción química. Así que esta combinación de símbolos, que es la reacción química, nos advierte de que está ocurriendo un proceso como tal a nivel molecular o atómico. Aquí podemos verlo como el hidrógeno saca el sodio o el sodio saca el hidrógeno, ¿verdad? Podría ser en cualquiera de las dos direcciones. Lo que importa es que el resultado final, cada cual intercambió la pareja. ¿Ok? Bien, en modo de resumen las tenemos aquí con unos ejemplos. Mire, combinación calcio y cloro para formar cloruro de calcio, se combinaron. Descomposición, sulfuro de hierro, específicamente sulfuro de hierro 3, se rompe para formar hierro y azufre. Desplazamiento simple, vemos como el cobre saca la plata del nitrato de plata para quedarse con el nitrato y la plata aparece sola. Desplazamiento doble, fíjate cómo el bario y el potasio intercambian parejas. Y una reacción de combustión es una reacción en la que usted tiene un compuesto que tiene carbono e hidrógeno, que es lo que se le conoce como un hidrocarburo, reaccionando con oxígeno, pero bien importante, para que la reacción sea de combustión tiene que estar oxígeno presente, 1, tiene que aplicarse calor, 2, y la tercera cosa que usted va a poder darse cuenta es que se forma siempre dióxido de carbono, agua, y se libera energía, independientemente de cuál sea el hidrocarburo que usted utilice. Siempre se van a formar estos productos: dióxido de carbono, agua y energía. Estos numeritos que están aquí, o estas variables o letras, son las que acompañan, ¿verdad?, de manera general a las moléculas. O sea, son unos numeritos que se utilizan para ajustar las cantidades de cada uno de ellos. Más que todo, lo que me interesa es que usted aprenda el tipo de reacción, más que el balanceo de la misma. Así que son 5 tipos de reacciones que aprender. Una cosa importante, aunque no la vemos como una categoría de las reacciones, podemos ver que hay reacciones que liberan energía, pero también hay reacciones que absorben energía. Antes de pasar de lleno a estas reacciones, vamos a hacer nuestro primer ejercicio de práctica, donde queremos que usted clasifique las diferentes reacciones que le aparecen aquí, específicamente estas 5, como reacciones de combinación o síntesis, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble. No le puse de combustión. Bueno, sí, le puedo hacer una de combustión, ya mirándolo bien. Dios mío, estoy mal. O de combustión. Así que mírala bien y trabájela. Puede poner su grabación en pausa, mirar bien, y cuando tan pronto esté listo, pues continuaremos. Ok, vamos a continuar. La primera de esas reacciones vamos a presentarlas todas porque como tenemos bastantes temas, vamos a dividirlo en 2 slides. La primera es una reacción de combinación. Fíjate cómo el bario y el nitrógeno se unen para formar este compuesto que se llama nitruro de bario. Esta es una reacción de desplazamiento simple. Mira cómo la plata estaba sola al principio. Cuando usted graba en vivo todo es posible.
Y entonces, fíjese cómo la plata termina combinada con el azufre y el hidrógeno fue sacado de este compuesto para estar solito. Es una reacción de desplazamiento simple. Esta reacción es la reacción de combustión. Fíjate que tenemos un hidrocarburo formado por carbono e hidrógeno reaccionando con oxígeno para liberar dióxido de carbono y agua. Faltó el triangulito aquí de identificar la calor, y la energía comúnmente no se incluye en las reacciones. Puede haber ocasiones en que sí aparezca, pero puede haber ocasiones en las que no. Así que, omitiendo la parte de la energía, viendo que se forma dióxido de carbono y agua, ya usted automáticamente debe saber que es una reacción de combustión. Recuerde, un compuesto que tiene carbono e hidrógeno reaccionando con oxígeno va a formar dióxido de carbono, CO2, y agua, siendo una reacción de combustión. Vamos a ver las últimas dos reacciones que nos quedaban. La letra D es una reacción de desplazamiento doble. Fíjate cómo el plomo y el potasio cambiaron de pareja. Y por último, la reacción E es una reacción de descomposición. Fíjate que este compuesto se está rompiendo en dos especies nuevas. Este es carbonato de potasio, que se rompe en óxido de potasio más dióxido de carbono. Prosiguiendo, por lo menos, como le dije, si usted puede identificarla, es básicamente lo ideal de este tipo de reacciones. Ahora, como habíamos visto, hay situaciones en las cuales se libera energía de las reacciones químicas. ¿Ok? Entonces, las reacciones que liberan o absorben energía se clasifican en dos tipos. Si la reacción libera energía, decimos que la reacción es exotérmica. En ese tipo de reacciones usted va a notar que se libera calor. Si le aparece la energía, la va a ver en el área de los productos, como uno de estos, y lo que demuestra es que se está liberando la misma. Su contraparte, la otra cara de la moneda, si se aprende una, pues ya sabe que la otra reacción es todo lo opuesto. Es una reacción endotérmica. En esta, el calor es absorbido, el calor aparece en los reactivos en forma de energía y se está añadiendo a los reactivos mismos. Así que cuando pronto usted lo vea, si se recuerda, una de las dos maneras en las que medimos energía eran las calorías, la otra eran julios, que era como el sistema métrico medía la energía. Y aquí entonces usted va a ver eso en los reactivos. Así que tenemos ahora nuestra segunda práctica. Tengo 3 reacciones y sencillamente usted es cuestión de que observe dónde está la energía para que pueda clasificarla como exotérmica o endotérmica. Puede detener nuevamente la grabación, contestarla y proseguir la misma. Vamos a ver los resultados. Para la primera reacción, vemos que la energía en forma de kilocalorías está en los productos. Por lo tanto, es una reacción de o tipo exotérmica. La segunda aparece en 2 reactivos en el lado izquierdo. Es una reacción endotérmica. La tercera es una reacción donde en lugar de ponernos el valor numérico nos están diciendo que se libera calor y está apareciendo en los productos. Por lo tanto, es una reacción exotérmica. Una cosa bien importante, este tipo de reacción, fíjate que es una reacción de combinación. No es de combustión porque el reactivo, aunque tiene oxígeno, aunque libera energía, fíjate que ni se está produciendo dióxido de carbono ni agua, 1. Y número 2, el reactivo que tenemos no tiene carbono e hidrógeno. Así que vemos ahí como que
el oxígeno puede ser un reactivo, pero no todas las reacciones donde el oxígeno es un reactivo son de combustión. Así que sencillamente ya hemos visto los tipos de reacciones, cómo se clasifican, ya sea basado en el fenómeno que ocurre, si se desplazan, si se combinan, si se descomponen, y hemos visto aquellas reacciones en las cuales se envuelve la energía como un participante, ya sea porque se utiliza como un reactivo o porque se produce como un producto. Continuando ahora con nuestra discusión, le voy a recomendar que tenga su calculadora a la mano, ya sea la de su computadora, teléfono, si la tiene aparte, porque de aquí en adelante vamos a estar haciendo bastantes cálculos matemáticos. Y vamos a comenzar con un concepto bien fundamental que nos va a permitir, cuando nos movamos en los siguientes tópicos en estas 2 semanas que nos quedan de clases, el utilizar, ¿verdad?, o el poder calcular lo que es peso molecular, distinguirlo de lo que es masa molar, y vamos a hablar del mol. Para ello vamos a necesitar de nuestra tabla periódica, así que si usted la tiene, por favor, manténgala en un lugar accesible. Si tiene la habilidad de conectar su computadora a un televisor o otro monitor para que pueda poner la tabla a un lado y seguir la grabación en el otro, pues puede hacerlo. O si tiene su teléfono, pues busque en su teléfono tabla periódica si es que está viéndola a través de la computadora. Bien, entonces una vez ya se tiene esto, vamos a ver, mira, vamos a comenzar definiendo qué es peso molecular, que se utiliza en unos libros también el término masa molecular. Y masa o peso molecular son o representan la suma de las masas atómicas de todos los elementos o de todos los átomos presentes en una sustancia cuando tú conoces la fórmula molecular. Se expresa en unidades de masa atómica, que es lo que llamamos UMA, unidades de masa atómica. Ejemplo, si a mí me dan esta fórmula, que es la fórmula del gas que se conoce como metano, yo, sabiendo la cantidad de átomos que hay de carbono y de hidrógeno, yo me voy a mi tabla periódica y voy a tomar la masa atómica de esos elementos. Por eso que me dice la suma de las masas atómicas de todos los átomos presentes en la fórmula molecular de una sustancia. Y voy a multiplicar entonces la cantidad de átomos por la masa atómica de cada uno de los elementos que forma esta fórmula y las voy a sumar. Así que yo tengo un átomo de carbono de mi tabla periódica, voy a volver ligeramente hacia atrás, busco carbono, su masa atómica 12.01, vamos para adelante, y hidrógeno, pero como hay 4 átomos de hidrógeno, pues yo tengo que multiplicar la masa de un átomo por la cantidad de los átomos que hay. 1.01 escribo lo que es cada uno, la aportación de carbono, la aportación de los hidrógenos, y los sumo. O sea que la molécula de metano pesa 16.05 unidades de masa atómica. Recuerde que este es un compuesto covalente, está hecho por 2 no metales. Bien, se utiliza el concepto de masa o peso fórmula o masa formular. Mire, es lo mismo, solamente que en la química se utiliza el término peso molecular cuando hablamos de moléculas que están formadas por no metales, o un metaloide y un no metal. Y hablamos de peso fórmula cuando el compuesto es iónico, cuando está formado por un metal y un no metal, o un catión y un anión. Pero es lo mismo, el mismo concepto. Si uno va a la tabla, va a sacar las masas atómicas de los elementos que lo forman, solamente que si el compuesto es iónico, pues se llama peso fórmula. ¿Por qué? Porque sí, porque la vida es así. No hay otra explicación. ¿Ok? En realidad es porque los compuestos iónicos no forman moléculas y no se le puede llamar peso molecular si el compuesto no forma moléculas, porque como son cationes y aniones, son especies con carga, pues no va de la mano lo que es una molécula, porque una molécula es una especie neutral. Así,
¿Cómo se hace? Mira, lo mismo. Si yo tomo la fórmula del cloruro de calcio, cuya fórmula es un átomo de calcio y 2 de cloro, yo me voy a mi tablita y busco calcio, 40.08, busco cloro, 35.45, perdón, me fui hacia atrás, 40.08, 35.45, mi tablita tenía, la que usé para hacerlo, tenía un lugar adicional, y lo sumo. Claro, tiene que multiplicar 2 porque el compuesto que se llama cloruro de calcio, hay 2 átomos de cloro, que como usted lo sabe, tiene que haber practicado nomenclatura. ¿Ok? Y como bien nos dice aquí, pues este concepto se reporta para los compuestos iónicos, pero es lo mismo que el peso molecular. Vamos a hacer un siguiente ejercicio donde tenemos un compuesto iónico y un compuesto molecular para que le calculemos sus pesos, ya sea fórmula o peso molecular, en cada uno de ellos. Para ello vamos a ir a la tabla periódica, vamos a buscar el elemento de calcio en el primero, el elemento de oxígeno, recuerda que se multiplica por 2, el elemento de hidrógeno, recuerda que se multiplica por 2, y los vamos a sumar para que me diga cuánto es el peso fórmula, en este caso que es un compuesto iónico, y la metilamina, que es este compuesto que tiene aquí, no se tiene que saber el nombre, pero es un compuesto iónico, por lo tanto, es un compuesto covalente, por lo tanto, su peso va a ser molecular. Así que tiene que buscar el peso de carbono, el peso de los hidrógenos y el peso de nitrógeno. Vamos a pasar, hágalo. Voy a moverme al siguiente slide para darle los resultados. Okay. Mira, el hidróxido de calcio tiene un átomo de calcio. Así que yo multiplico 1 por la masa atómica de calcio, que es 40.08. Este 2 le aplica a lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto le aplica al oxígeno y le aplica al hidrógeno. Así que en el caso del oxígeno hay 2 átomos de oxígeno, por lo tanto tú multiplicas 2 por la masa atómica de oxígeno, que es 16, me da 32. Y la misma historia la hago con hidrógeno. Es 1.01 redondeado. ¿Ok? Cuando lo sumamos, todos los resultados, recuerde que si yo sé un lugar decimal adicional, pues puede que sea ligeramente diferente al de usted, pero no va a diferir por tanto. Si uno lo expresara 3 cifras, debería ser 74.1. No se preocupe por cuántos lugares lo tiene que expresar, a menos que yo se lo diga a usted, pues entonces usted aplica las reglas de cifras, si yo se lo digo en el problema. Vamos a ver la metilamina. La metilamina, esta era la fórmula, tenía un átomo de carbono que pesa 12.01, uno de nitrógeno, fue lo más fácil primero, 14.01, 5 de hidrógeno sumado en total, 3 de aquí, 2 de aquí, por 1.01 o 1.008, que fue de donde yo usé la tabla periódica. Lo suma todo y le debe dar cercanamente, yo diría que básicamente sería 31.06, si usted utilizó los valores de la tabla periódica que yo les proveí, o redondeado 31.1 a 3 cifras. Como usted ve, no es complicado, es cuestión de saber usar la tabla periódica. Vamos a ver. Ahora, miren mis hijos, ahora vamos a hablar del concepto del mol. Miren, el mol es un concepto teórico para comenzar y se utiliza para denotar cuánta cantidad de una sustancia dada contiene tantas moléculas, átomos, iones o unidades fórmula. Unidad fórmula es lo que resulta de usted unir un catión con un anión.
como número de átomos que hay exactamente en 12 gramos de carbono. O sea, el mol se calcula relativamente a lo que era el átomo de carbono. Es una unidad que utiliza el sistema internacional, no el métrico, el sistema internacional, para expresar cantidad, no para expresar masa, para expresar cantidad de una sustancia. Un señor de apellido Avogadro, no abogado, Avogadro, muchísimos años atrás se decidió a estudiar este concepto de la cantidad que hay de materia, ¿verdad? O de una sustancia. Y producto de sus experimentos, observaciones, se sacó un número que indica cuánto es la cantidad de átomos, moléculas, iones que existen en un mol de cualquier sustancia. Y ese número, sirviendo en honor a su persona, se le llamó el número de Avogadro. Y el número de Avogadro lo que nos dice es que cuando tú tienes un mol de cualquier sustancia, tú tienes 6.02 por 10 a la 23. No es que se está multiplicando por 10. Eso es notación científica, concepto que tratamos de explicarlo al principio en nuestra clase, que decíamos de que era lo que en la calculadora aparece con la letra E, o en alguna aparece por 10 a la algo, y lo que indica que hay una cantidad de espacios, específicamente 23 espacios, en el que tú te mueves de aquí para la derecha 23 veces para llegar al número. Como tú te puedes dar cuenta, hay un montón de átomos, moléculas o iones en un mol de una sustancia, porque 23 no pasa de millones, billones, trillones y cualquier cosa que usted se pueda imaginar, para que usted pueda tener la idea clara del concepto. Podemos ver el mol como una equivalencia. Mira, ahora lo podemos relacionar a algo que yo puedo pesar, porque yo me voy a una balanza y en la balanza no hay una escala que diga moles. La balanza pesa onzas, gramos, ¿verdad? Pues el mol uno lo puede ver como, por ejemplo, como cuando tú ves una docena, que te dicen que si tú tienes una docena, tú sabes que tú tienes 12 cosas. Pues en un mol de carbono, yo sé que yo tengo 12 gramos de carbono. Y ese mol equivale a tu tener 6.02 por 10 a la 23 cosas. Si yo te digo que tengo un mol de oxígeno, pues tú sabes que yo tengo 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. O si es una molécula O2, pues yo tengo 6.02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Si no, míralo en términos de el agua. Cuando tú sumas las masas atómicas del agua, la masa de los dos hidrógenos y del oxígeno, te da 18 unidades de masa atómica. AMU en inglés, UMA en español. Bien, ahora ¿qué pasa? Eso es lo que pesa la molécula. A través del número de Avogadro, yo puedo determinar cuánto pesa un mol de este. Y puedo saber cuántas cantidades de moléculas de agua hay en un mol. O sea, un mol de agua equivale a 18 gramos. Si tú te fijas, es uno de los puntos importantes. Cuando tú calculas el peso molecular de cualquier compuesto, en términos de moles, equivale al mismo valor, solamente en gramos. Cuando estamos hablando de los moles, el peso de una molécula yo lo puedo asociar con el mismo peso, pero unidades en gramos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos poco a poco. Una molécula pesa 18 unidades de masa atómica. Una. Si yo tengo un mol de agua, un mol, en esta cantidad aquí hay un mol de agua. Primera deducción. Si hay un mol de agua, hay 6.02
0,2 por 10 a la 23 moléculas de agua. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuánto pesa un mol? Pues si tú tienes todo ese chorro de moléculas de agua, cuando tú tienes un mol de agua, este pesa 18 gramos, que numéricamente es el mismo valor en términos de números, no de unidades, porque no es lo mismo una unidad de masa atómica que un gramo, jamás. Pero en términos de número, cuando tú calculas la masa de una molécula, eso también te dice cuánto es la masa cuando tú tienes un mol de esa sustancia. ¿Ok? Así que cuando hablamos de un mol, nos podemos referir a moléculas. Cuando hablamos de un mol, nos podemos referir a átomos. Fíjate que hay la misma equivalencia. O cuando hablamos de iones, este ion, se lo debes saber, se llama nitrato. Pero fíjate que en un mol hay la misma cantidad. Así que el mol lo que te dice es la cantidad que hay de átomos, iones o moléculas, dependiendo de la sustancia que tú tengas. Bien. Así que si yo tengo un mol de aluminio, yo tengo esta cantidad de átomos de aluminio. Si yo tengo un mol de azufre, yo tengo esa cantidad, es la misma cantidad, pero de átomos de azufre. Pero el concepto también aplica a moléculas. Si yo tengo una molécula de agua, tengo un mol de moléculas de agua, tengo la misma cantidad de moléculas de agua, 6.02 por 10 a la 23. Si yo tengo un mol de vitamina C, fíjate su fórmula, que es diferente a la del agua, que es diferente a la del azufre, a la del aluminio, yo tengo la misma cantidad de moléculas. Y si el compuesto es iónico, yo tengo la misma cantidad en lo que de un compuesto iónico se llama unidad fórmula, que vendría siendo, si usted lo quiere visualizar, como lo que es una molécula, pero no se le llama molécula porque es iónico. Así que fíjate que siempre hay que la misma cantidad de átomos, moléculas, iones, etcétera, en un mol de algo, como de una docena. Si yo tengo una docena de huevos, tengo una docena de pastelillos, tengo una docena de ¿cómo se me puede decir? De manzanas, etcétera. Siempre equivalen a lo mismo. Una docena son 12, pues un mol equivale a ese número. Así que cuando yo vengo y digo que el número de un mol expresado en gramos es la masa de un mol, a ese concepto ya yo no le voy a llamar peso molecular. Cuando yo estoy hablando del mol, yo utilizo ese número para decir cuánto pesa un mol. Ahora se llama masa molar. Es lo mismo que el peso molecular. Es lo mismo, el número es lo mismo. Solamente que como ahora hablo de moles, no lo puedo llamar peso molecular, lo tengo que llamar masa molar. O sea, un mol de carbono tiene esta cantidad de átomos de carbono, eso ya lo sabemos. Y un mol de carbono, cuando tú te vas a la tabla periódica, veías que el átomo de carbono pesaba 12.01 UMA. Pues ahora si hablo de un mol, pesa 12.01 gramos. En una fórmula química, los suscritos, los numeritos, tienen una utilidad y tienen varios significados. Primero me dicen a mí la cantidad de átomos que hay. Esta es la molécula o la fórmula química de una molécula que nosotros conocemos como aspirina o el analgésico, ¿verdad? Que nos alivia el dolor de cabeza, que quizás le está dando la química, ¿verdad? Bien. Este numerito puede tener dos tipos de equivalencia o puede significar dos cosas. Si estoy hablando de la molécula, yo me dice a mí cuántos átomos hay de cada elemento en esa molécula. O sea, si yo tengo una molécula de aspirina, hay 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, 4 átomos de oxígeno. Perfecto. Si estoy hablando de átomos. Si estoy hablando de moles, yo tengo un mol de aspirina. En un mol de aspirina hay 9 moles de carbono. Hay que 8 moles de hidrógeno.
o hay 4 moles de oxígeno. O sea que lo mismo me dice la cantidad de átomos que hay, como también me puede decir la cantidad de moles que hay de cada elemento que forma ese compuesto. Y entonces yo puedo utilizar esa relación para decir entonces cuántos moles hay de un elemento en un compuesto, como nos presenta nuestro ejercicio número 5. El número 4 lo salté, aparece después de eso, discúlpeme por el error numérico. Me dice este ejercicio, en 34 moles de... ¿Cómo se llama esto? Óxido de litio. ¿Cuántos moles de litio hay? Fíjate que viendo la fórmula en términos de moles, cada vez que yo tengo un mol de óxido de litio, hay 2 moles de litio. Este número 2 equivale a eso. También hay un mol de oxígeno, lo que pasa es que como el 1 no se escribe, pues no aparece aquí, pero representa 1. Así que yo puedo esto utilizarlo como algo que ya yo vi en mi primer examen, que era que un factor de conversión, en el que me dice a mí que por cada mol de litio, de óxido de litio, hay 2 moles de litio. Así que si yo tengo 34 moles de litio, yo puedo usar mi dominó y colocando el número correcto, si yo quiero moles de litio, pues yo tengo que colocar que mol de óxido de litio abajo para que cancele y 2 moles de litio arriba, que es mi factor de conversión. Fíjate que moles de óxido de litio cancelan con moles de óxido de litio y el resultado final me queda en moles de litio, que serían 64 moles de litio. Así que fíjate cómo yo puedo utilizar el suscrito para cambiar de un compuesto a saber cuántos átomos o moles, perdón, de ese elemento hay en el compuesto. Okay. Vamos entonces a repasar nuevamente para establecer la diferencia entre peso molecular y masa molar. Vamos a establecerla por si quedó duda en los slides anteriores, tratar de aclararla. Bien. Peso fórmula, acuérdate que era para los compuestos iónicos, molecular para los compuestos covalentes o moleculares. Es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos en una sustancia y se expresa como UMA. La masa molar es igual al peso fórmula o el peso molecular, pero en lugar de expresarlo en UMA, en gramos. Así de fácil, así de sencillo. Por ejemplo, si yo tengo agua, si yo voy a calcular el peso molecular o la masa molecular, que recuerda que dijimos que era lo mismo para agua, yo tengo que irme a la tabla periódica, tomar el 2 y multiplicarlo por la masa de hidrógeno y sumarle la masa de oxígeno. Eso lo hicimos con varios ejemplos hace unos minutos atrás. Y cuando yo hago eso, pues saco de la tabla periódica, recuerda que en tu tabla es 1.01, multiplicas por 2 y sumas 16 y te da 18.02 UMA. Eso es lo que pesa una molécula de agua. Ahora, en términos de el mol, ¿verdad? Si tú te fijas, es lo mismo. Tomas el 2, lo multiplicas por el peso de hidrógeno, pero fíjate que ahora en lugar de llamarle UMA, ¿qué hacemos? Le ponemos gramos. Y lo mismo con oxígeno, en lugar de usar UMA, usamos gramos. Así que la masa molar de la molécula de agua o de un mol de la molécula de agua es 18.02 gramos. No hay nada de diferente, solamente es cambiarlo. Tú dirás, ¿y para qué lo hacemos? Bueno, pues porque cuando tengamos que trabajar con moles, la equivalencia
correcta es tener esta masa en gramos. ¿Ok? Nuestro siguiente ejemplo. Entonces, eso equivale a que a un mol de agua. Y en ese mol de agua tú tienes ¿cuánto? 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua, según lo que decía Avogadro. Ahora sí, nuestro ejercicio número 4. Mira, me dice que calculemos la masa molar de el ácido nítrico y me da la fórmula ahí que es HNO3. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a buscar en mi tabla periódica el peso de hidrógeno, el peso de nitrógeno y voy a multiplicar 3 veces el peso de oxígeno y los voy a sumar. Y el resultado tiene que estar en gramos. Así que hacemos esto. 1 por la masa de hidrógeno, 1 por la masa de nitrógeno, 3 por la masa de oxígeno, lo sumamos y el resultado final me da eso y debe estar con la G de gramos. ¿Ok? Se usa el término gramos entre mol porque sabemos que esta suma de gramos es lo que equivale a un mol del ácido nítrico. ¿Ok? Recuerda que decíamos que cuando tú lo sumas, un mol equivale a tanto, pesa tanto. Pues por eso decimos entonces que la masa molar es que la cantidad de gramos que pesa la sustancia por cada mol. O cuando tú tienes un mol. Aquí yo lo expresé a 2 lugares decimales. Recuerda que no te he dicho restringido aquí los lugares porque me interesa más que aprendas el término y cómo hacerlo. Ok, bien, aquí viene la matemática envuelta. Mira, si tú tienes gramos del elemento, tú puedes cambiarlo a moles del elemento usando la masa molar. Si tú tienes los moles del elemento, tú puedes cambiarlo a moléculas, a átomos, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea, iones, usando el número de Avogadro. Recuerda que un mol equivale a 6.02 por 10 a la 23. Si tú tienes gramos del compuesto, usando la masa molar del compuesto, tú obtienes los moles del compuesto. Y luego lo puedes cambiar a cuántas moléculas, porque recuerda que un compuesto se compone de más de un átomo, o unidades fórmulas si hablo de compuestos iónicos, usando también el número de Avogadro. Y esta parte fue la que vimos cuando hicimos el ejemplo de óxido de litio, que yo te daba aquí los moles de el compuesto para que tú me dijeras cuántos moles del elemento había, que usamos el dominó. Pero ahí usábamos que los numeritos que acompañan la fórmula. Vamos a ver un ejemplo donde cambiamos de gramos a moles y otro de que cambiamos de moles a gramos, para que veamos el uso de la masa molar como el factor de conversión para convertirlo. Y vamos a ver un tercer ejemplo en el que cambiamos de moles a átomos o moléculas. Ahora mismo, ¿verdad?, me falla un poco la memoria, pero tenemos un ejemplo de esto. Vamos a comenzar. Mira, me dice aquí cuántos moles de helio hay en 6.46 gramos de helio. Aquí vamos a usar los dominó. Cuando haya las conversiones, vamos a usar los dominó para evitar que vayas a la tabla periódica. Ya yo te estoy dando aquí cuánto pesa helio, ¿ok? Para que no tengas que usar la tabla. Ok, así que vamos a comenzar. Yo quiero ir de aquí, de gramos a moles, pero para hacer eso tengo que usar la masa molar. Y te estoy dando aquí la masa molar.
Así que ponemos 6.46 gramos de helio. Ponemos nuestro dominó. Lo tuve que cortar por el tamaño. Fíjate que el dominó, el factor de conversión que te dice que cuando tú tienes un mol de helio, este pesa 4.003 gramos de helio. Y entonces al acomodarlo de esa manera, queda el mol arriba porque es lo que me está pidiendo el problema. Yo quiero cancelar gramos y terminar con moles. Así que esto se multiplica por esto y se divide entre esto. Cuando lo hacemos, nos da 1.61 moles. Aquí sí usé las cifras. Esto tenía 3 cifras. El resultado final debe tener 3 cifras. Pero fíjate cómo usé la masa molar, que es lo que pesa, que un mol pesa tanto, para cambiar de gramos a moles. Segundo, ¿verdad? Cancelaciones correspondientes. Ahora vamos a cambiar de moles a gramos. Me dice cuántos gramos de agua hay en 10 moles de agua. Aquí no te di cuánto pesa el agua porque ya la hemos trabajado en ejercicios anteriores en esta presentación. ¿Qué yo quiero hacer? Yo quiero ir de moles a gramos, por lo tanto tengo que usar la masa molar. Así que primero vamos a determinar la masa molar del agua. Para la masa molar tomo la fórmula 2 hidrógenos por la masa molar de hidrógeno, que era 1.01 gramos, porque ahora hablamos de masa molar. Recuerda que lo saqué de la tabla periódica. Más la masa molar de oxígeno, que era 16. 2 por 1.01 redondeado si usted lo quiere, más 16. Ya sabemos que el agua pesaba 18.02 gramos. Así que ¿qué hago? Pues mira, mi factor por cada mol de agua, esta pesa 18.02 gramos. ¿Y qué hacemos? Pues sencillo, 10 moles de agua, que es lo que me pide. Casita o dominó. Ahora el mol va abajo porque yo quiero cancelar moles, y yo quiero gramos porque es lo que me está pidiendo el problema. Las diagonales demostrando que cancelamos moles con moles, y el resultado final es que cuando tú tienes 10 moles de agua, esta pesa 180.2 gramos de agua. No voy a considerar aquí las cifras porque lo que me interesa es nuevamente la matemática, que aprendas cómo se hace. Vamos al último ejercicio de este tema. Ahora yo quiero cambiar de gramos a átomos. Este sí es más complicadito porque ahora vamos a movernos de gramos. Tengo que cambiar a moles y luego usar el número de Avogadro. Mira la pregunta: ¿cuántos átomos de cobre hay en una moneda de 1 centavo? Obviamente que es la que tiene cobre, que tiene 3 gramos de cobre. Ok, primero, de gramos yo voy a usar la masa molar para llegar a moles, y de moles voy a usar el número de Avogadro para decir cuántos átomos, moléculas, iones, en este caso son átomos lo que me está preguntando. Aquí va a necesitar su calculadora de su computadora o de su teléfono si la tiene científica o no. Yo como quiera le voy a explicar con la de la computadora. Ok, así que aquí básicamente que es esto un problema. Yo estoy contando átomos, pero indirectamente, porque como yo no me puedo ir a la balanza y no puedo mirar los átomos porque son muy chiquitos, pues yo voy a usar el mol como un factor de conversión o como el puente para cambiar entre la masa y la cantidad de partículas que hay en un mol de esa sustancia.
¿Cuáles son los factores de conversión? Porque hay dos. Un mol de cobre pesa 63.50 gramos de cobre. Esto yo lo saqué de la tabla periódica. Si usted va ahora, busca en el centro de la tabla periódica, en los elementos de transición, busca Cu. La masa de cobre está aproximadamente por este valor. Esto es el número de Avogadro. Así que vamos a empatar esos dominos. Yo tengo 3 gramos de cobre. El primer dominó tiene que ser el de acá, en el que yo cancelo gramos para obtener moles. Ok, con este dominó, fíjate que yo cancelo gramos de cobre con gramos de cobre y me queda mol de cobre. Pero yo no quiero moles, yo quiero átomos. Así que aquí entra el segundo dominó, que me dice que por cada mol de cobre tú tienes 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Tuve que abreviarlo acá por el espacio. ¿Cómo se hace eso en su calculadora? Pues se lo voy a mostrar ya mismito. Ok. En modo científico, cuando usted llama a su calculadora, por ejemplo en Windows, ya se la presenta de diferentes modos. Así que yo voy a escoger el científico. Ok. Entonces ya una vez usted lo tiene, pues sale de... Bien. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues mira, yo quiero multiplicar 3 y dividirlo, primero. O vamos a multiplicarlo más fácil. Vamos a multiplicar 3 por 6.02 por 10 a la 23. Perfecto. Tengo 3 por 6.02 y aquí viene la parte, el por 10 a la. ¿Cómo se busca en la calculadora? Bueno, si estamos en el modo científico, ¿verdad? En la calculadora es lo que se llama exponencial. No es este 10 a la X, eso es otra función que se utiliza en ingeniería y en la química se usa en otro, ¿verdad?, tópico. Pero eso es lo que le llaman el antilogaritmo. Esa es la función opuesta de este. Hay calculadoras que le funciona, etcétera, etcétera. Yo no sé qué calculadora usted tiene, por eso cogí esta, que básicamente usted puede ver lo que hago. Esta tampoco es, porque esto es cuando usted eleva una potencia. Por ejemplo, usted quiere cuadrar, quiere elevar al cubo, a la 4, a la 5. Y eso es elevar a una potencia. Eso no es notación científica, que es esto. Así que ponemos el exponente. Y aquí usted le pone 23 y es igual, y vea ese numerote, y ahora ese numerote usted lo divide entre 63.50, que es el número que tengo aquí abajito, y nos da ese numerote bien grande. En una calculadora un poquito más sofisticada eso nos daría, ¿verdad?, y lo vamos a ver ahora, escribir todo este número es tan bien difícil, ¿verdad? Así que en una calculadora científica, cuando usted lo hace, esto cancela con esto, y ese numerote tan gigantesco que veíamos allí equivalía a 3 por 10 a la 22. Y usted dirá, ay, ¿cómo lo hago? Bueno, pues, si usted se va a poner a contar en algún momento dado, esto redondea, el puntito le va a quedar aquí, 2.8, que redondearía a 3 por 10 a la 22. Entonces, para usted poderlo expresar así como usted lo está viendo como yo, en la calculadora de su Windows, usted viene acá donde dice FE, lo toca una vez, y entonces ya le cambia. El numerote es gigantesco, en lugar de usted ponerse a contar todos estos espacios, a notación científica. Este numerito redondeado sería 3, porque tiene una cifra, por eso usted ve que dice aquí 3 por 10 a la, ese por 10 a la, aquí es la letra E, positivo 22 aquí. Así que ya sabe que sencillamente usando, después que lo pone en notación científica, le da aquí a FE. Tiene que tenerlo en modo científico primero, ¿ok? Y luego le da FE y lo cambia ya. Bien.
Este aquí, fíjate cómo hemos cambiado entonces de gramos a moles, y fíjate la cantidad de átomos que hay en 3 gramos, ¿verdad?, de una moneda de 1 centavo. Para terminar con el tema de hoy, vamos entonces a hablar de cómo relacionamos a las ecuaciones químicas con su interpretación molar, porque ya vimos las reacciones, que si tenemos tal y tal reacción, pues es de un tipo, pero vamos a verlo en términos de moles, cómo se relacionan. Pues mira, a la relación numérica o de cantidades que existe en una reacción química se le llama estequiometría de la reacción. Sé que el nombre es un poco confuso, la palabra estequiometría. ¿Y qué pasa? La estequiometría lo que usa los numeritos que se escriben en grande frente a la fórmula del compuesto para tú poder establecer una relación numérica en términos de moles de cuánto equivale o cuánto reacciona una sustancia con otra en una reacción química. Por ejemplo, mira, yo tengo esta reacción. Esto es una reacción de combustión, haciendo el repaso, porque tienes un compuesto que es carbono e hidrógeno reaccionando con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, más energía, que fíjate, este es uno de los casos donde no aparece. Si yo me voy a fijar en términos de las moléculas, la ecuación me dice dos informaciones, pero me dice cuánto es el número de moléculas de este compuesto que se llama octano con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. O sea, en otras palabras, 2 moléculas de C8H18 reaccionan con 25 moléculas de oxígeno para formar 16 moléculas de dióxido de carbono y 18 moléculas de agua. ¿Por qué son moléculas? Porque todos son compuestos covalentes. Acá tienen su pendiente. Eso es en moléculas. En moles, el número que me dice, pues, que si tú tienes 2 moles de C8H18 reaccionan con 25 moles de agua para producir 16 moles de dióxido de carbono y 18 moles de agua. O sea que tú puedes sacar la proporción. Mira, 2 moles de esto con un factor con 25 moles de esto produce 16 moles de el primer producto y 18 moles del segundo. Con esto tú puedes tener varios factores de conversión, porque yo puedo cambiar de esto a esto usando este factor, o puedo convertir de este reactivo a este producto usando este factor, este con este, o puedo cambiar del primer reactivo al último producto usando ese factor. Mira, vamos a verlo en este ejemplo. Para ahora vamos a verlo con otros moles. Vamos a seguir usando agua, que es más fácil. ¿Cuántos moles de agua se producen a partir de 1.57 moles de oxígeno? Primero me tienen que dar la reacción, porque sin la reacción yo no lo sé, no lo voy a poder calcular. Un tema que nosotros nos vemos acá por cuestión de tiempo es lo que se le llama balanceo de ecuaciones. Balanceo lo que nos dice que, mira, tú miras aquí la cantidad de átomos, si tú multiplicas este numerito por este y tú lo buscas en los productos, tiene que estar idéntico el resultado de la multiplicación. 2 por 2 da 4, aquí da 4. Este 2 tú lo multiplicas por oxígeno, te da 2, y aquí tú tienes 2 de oxígeno. Yo se las voy a dar ya balanceada, por eso de ahorrar el tiempo, pero que sepa de que ese numerito pues se obtiene, uno lo tiene que ajustar. Bien, viendo la reacción, ¿qué yo puedo desprender? Pues mira, que 2 moles de hidrógeno van a producir o van a reaccionar con 1 mol de oxígeno, y estos van a producir 2 moles de agua. Así que de aquí yo voy a obtener mi factor estequiométrico, mi factor de conversión. Como estamos hablando de oxígeno y yo quiero saber agua, yo me voy a fijar en esto y en esto.
esto, porque es lo que me pide el problema. Y el problema me da oxígeno, así que yo comienzo con que esto es lo que yo quiero. 1.57 moles de oxígeno. Uso mi dominó. Y mi dominó me dice que por cada mol de oxígeno se forman 2 moles de agua. Así que yo coloco 1 mol de oxígeno abajo, 2 moles de agua arriba. Pero que te des cuenta que cancelamos moles de oxígeno con moles de oxígeno. ¿Y qué es lo que yo quiero? Moles de agua, ¿verdad? Así que multiplico esto por 2 y esos son los moles de agua. O sea que fíjate cómo con una reacción química yo puedo cambiar de moles de una sustancia a moles de otra sustancia. Y si me pidieran los gramos, pues con la masa molar del agua yo la podría cambiar esos moles a gramos. Voy a, por cuestión ya de tiempo, porque tengo que, es el último slide, pero tengo que transformar la grabación en el formato de YouTube. Se los voy a dejar aquí, va a estar resuelto en la grabación. Fíjate que vas a tener ya todo listo. Te va a dar los cantidades de los moles de un reactivo para que tú saques el factor estequiométrico para cambiar moles del producto, que era lo que nos pedía. ¿Ok? Es todo hasta aquí, será hasta la próxima ocasión.